Estás quemando azúcar ahora mismo, no como figura retórica, no como aproximación pedagógica. En este instante, mientras sostienes lo que sea que estés sosteniendo, mientras tu mandíbula descansa en la posición exacta en que está, mientras el músculo de tu corazón se contrae por 10ª vez en los últimos 10 segundos sin que tú hayas tomado ninguna decisión al respecto, hay una reacción química activa en cada una de tus células. Una llama que no produce humo, que no produce calor que puedas sentir con la mano, que no puedes apagar. Y si esa llama se apaga durante 4 minutos en las células de tu cerebro, tú dejas de existir. No te desmayas, no te recuperas. Dejas de existir en el sentido permanente y sin excepciones del término. El oxígeno que inhalaste hace 3 segundos ya está siendo destruido dentro de ti. No absorbido, no aprovechado, destruido, convertido en agua, junto con electrones que ya terminaron su trabajo, para que puedas mantener el peso de tus propios párpados abiertos. Esto lleva 3.800 millones de años sin fallar, en la línea directa de tus ancestros. Cada organismo entre tú y el primer ser que usó este mecanismo lo ejecutó sin error suficiente para reproducirse. Ni una sola interrupción completa. En 3.800 millones de años. Eso no es respiración en el sentido que te enseñaron. Eso es otra cosa. Y vamos a ver exactamente qué. Hay una respuesta que ya tenés. La tenés porque te la enseñaron antes de que pudieras cuestionarla. En algún momento entre los 8 y los 12 años, probablemente con un diagrama que mostraba flechas entrando y saliendo de un pulmón. Respiramos para obtener oxígeno. El oxígeno nos da energía. Exhalamos dióxido de carbono como desecho. El proceso es limpio, lineal, y se puede resumir en una ecuación balanceada que cabe en una sola línea de cuaderno. Esa explicación no está mal. Está incompleta de una forma que cambia todo lo que crees entender sobre cómo funciona un cuerpo vivo. El oxígeno no te da energía. Voy a decirlo de nuevo, porque la primera vez la mente tiende a seguir adelante sin procesar la interrupción. El oxígeno no te da energía. El oxígeno es el sistema de eliminación de residuos del proceso. Su función específica, su único trabajo en la cadena completa, es llevarse los electrones que ya terminaron de trabajar para que el sistema no se atasque. Es el basurero. Un basurero indispensable. Sin él, todo colapsa en segundos, pero un basurero. La energía no viene de ahí. Viene del movimiento de partículas cargadas a través de una membrana. Una membrana del grosor de 7 nanómetros, incrustada dentro de una estructura que cabe miles de veces en el punto final de esta oración. Y en esa membrana hay una máquina que gira. Literalmente gira, con partes móviles, como un motor, excepto que el motor más pequeño que los humanos hemos construido es gigantesco comparado con esto. El oxígeno abre el desagüe al final, pero la energía ya se generó mucho antes de que llegue. Entonces empecemos desde donde realmente empieza. El combustible que usás es glucosa, pero la glucosa no se quema de golpe. Eso sería ineficiente de una forma que la evolución no habría tolerado durante casi 4.000 millones de años. En cambio, se desmonta, carbono por carbono, enlace por enlace. Es el equivalente metabólico de desensamblar un edificio ladrillo por ladrillo, recuperando el acero de cada conexión de forma separada, en lugar de detonarlo y recoger los escombros. Ese desensamblaje, que ocurre en 2 etapas antes de llegar a lo que nos interesa, produce electrones con alta energía.
electrones que necesitan ir a algún lado. Esos electrones viajan por una cadena de 4 complejos proteicos incrustados en la membrana interna de la mitocondria. Pensá en esa cadena como una escalera de energía. Cada proteína recibe el electrón, extrae algo de su energía y lo pasa al siguiente peldaño, no de golpe, en pasos controlados, como transferir agua en un balde de mano en mano por una hilera de personas, donde cada persona toma un sorbo antes de pasarlo, excepto que lo que se toma no es agua, sino energía potencial, y lo que se hace con ella es esto. Cada vez que un electrón cae un peldaño en esa cadena, la energía liberada empuja protones, iones de hidrógeno, H+, al otro lado de la membrana. Los protones se acumulan, se genera presión, una diferencia de concentración entre los dos lados de una membrana de 7 nanómetros de grosor. Esto es un gradiente electroquímico. Y aquí es donde la mayoría de las explicaciones se detienen, porque lo que sigue es lo que más cuesta creer. Esa acumulación de protones tiene que ir a algún lado. La membrana los retiene, con una sola excepción. Hay una proteína que actúa como canal, y esa proteína no es un canal pasivo. Cuando los protones pasan a través de ella, su flujo hace girar una parte de la proteína contra otra. La hace rotar a 150 revoluciones por segundo en condiciones normales, con partes físicas que se mueven en el espacio, describiendo una rotación que podés verificar con microscopía de fluorescencia. Esa proteína se llama ATP sintasa y cada vuelta completa ensambla 3 moléculas de ATP, adenosin trifosfato. ¿Qué es ATP? No es energía almacenada en el sentido en que guardas comida en una heladera. Es más parecido a un resorte bajo tensión. Cuando el ATP se rompe, cuando pierde un grupo fosfato, libera esa tensión de forma controlada exactamente donde otro proceso la necesita. Un músculo contrayéndose, una proteína plegándose, una señal nerviosa transmitiéndose. El resorte se dispara. El proceso ocurre. El resorte, ahora sin tensión, ahora convertido en ADP, vuelve a la ATP sintasa para ser tensado de nuevo. Producís y consumís aproximadamente tu propio peso corporal en ATP cada día. No lo acumulás, no tenés reservas de ATP en ningún tejido. Lo reciclás de forma continua, como un billete de 20 que cambia de mano 100 veces en un mercado sin que nadie lo guarde más de un segundo. La riqueza no está en el billete, está en el movimiento. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que en este momento tu capacidad de mover un dedo, de mantener una temperatura corporal de 37 grados, de procesar lo que estás leyendo, depende de que millones de motores moleculares estén girando en este instante. Si el giro se detiene, el resorte no se carga. Si el resorte no se carga, el músculo no se contrae. En cuestión de segundos, no de horas. Ahora viene la parte que casi ningún video nombra directamente. Voy a nombrarla, porque no hacerlo sería una forma de mentir por omisión. El mecanismo que acabo de describir, la quimiosmosis, el gradiente de protones, el motor rotatorio de la ATP sintasa, fue propuesto por un bioquímico británico llamado Peter Mitchell en 1961. La comunidad científica lo rechazó durante casi una década, no porque el mecanismo fuera incorrecto, sino porque nadie esperaba que algo así fuera la respuesta. Los bioquímicos de la época buscaban una molécula intermediaria de alta energía, algo que transportara la energía de la cadena de electrones a la síntesis de ATP de forma directa, química, convencional. Mitchell dijo que el intermediario no era una molécula, era un gradiente físico, una diferencia de presión entre dos lados de una membrana. Tardaron 10 años en convencerse de que tenía razón. Mitchell recibió el Nobel en 1978, solo, sin colaboradores, lo cual en bioquímica es casi sin precedentes para un descubrimiento de esa magnitud. Pero X-Paradox que quiero que te quede no es sobre Mitchell, es sobre lo que su descubrimiento implica. La forma en que tus células generan energía es,
en principio físico, idéntica a cómo una represa hidroeléctrica genera electricidad. No en analogía, no como metáfora para simplificar, en el principio termodinámico exacto que opera en ambos casos. En una represa, agua se acumula a mayor altura. Eso es energía potencial. El agua cae a través de turbinas. Las turbinas giran. Se genera trabajo mecánico que se convierte en electricidad. En tu mitocondria, protones se acumulan a mayor concentración en un lado de la membrana. Eso es energía potencial electroquímica. Los protones caen a través de la ATP sintasa. La ATP sintasa gira. Se genera trabajo mecánico que se convierte en ATP. El principio es el mismo. La escala es diferente por un factor de aproximadamente 10 a la 23. Esto significa algo incómodo, y quiero que lo penses sin apurarlo. La biología no descubrió un principio especial para la vida. Usó un principio que también aplica a concreto y a cero. No encontró un mecanismo que funcione solo en organismos. Encontró uno que funciona en física general y lo implementó a una escala donde la física general produce consecuencias biológicas. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que la pregunta, ¿qué hace que lo vivo sea especial?, no tiene respuesta en el nivel de los principios físicos que usa. Lo que distingue a la mitocondria de la represa del Itaipú no es el mecanismo, es la precisión con que ese mecanismo está integrado en un sistema que se autorregula, se replica y responde al entorno. La especialidad de la vida no está en sus leyes físicas, está en su organización. No sé si eso te tranquiliza o te desestabiliza. A mí me parece que no debería ser ninguna de las dos cosas sin mucha deliberación previa. Hay otro ángulo de este paradox que la mayoría de explicaciones evitan porque es difícil de situar en una narrativa ordenada, así que lo voy a decir directamente y después me quedo en él un momento. La eficiencia de este proceso es de entre 30 y 40% bajo condiciones ideales de laboratorio. En condiciones reales, en un cuerpo vivo bajo carga metabólica normal, es probablemente menor. La termodinámica no prohíbe mayor eficiencia. No hay ninguna ley física que diga que el 40% es el máximo posible para este tipo de conversión energética. Entonces, la pregunta que debería hacerse es, ¿por qué la evolución, que tiene 3.800 millones de años de selección sobre este mecanismo, no llegó a algo más eficiente? Hay hipótesis. Una de ellas es que la ineficiencia genera calor, y ese calor tiene función regulatoria en organismos homeotérmicos. Otra es que la velocidad de respuesta a cambios en la demanda energética requiere operar con margen, que un sistema al límite de eficiencia es un sistema con menos capacidad de ajuste rápido. Pero ninguna de estas hipótesis es la explicación establecida. Son posibilidades consistentes con los datos. En 3.800 millones de años, con presión de selección constante, la solución que sobrevivió es una que desperdicia entre el 60 y el 70% de la energía disponible. Eso no tiene una respuesta limpia. Y cualquier video que te diga que sí la tiene, simplificó sin avisarte. Hay un investigador, Nick Lane, de University College London, que lleva 2 décadas trabajando en una hipótesis sobre el origen de la vida que conecta todo esto con algo que probablemente nunca habrías asociado con tu respiración. Lane argumenta que la vida no surgió en el océano abierto, la versión popular, el caldo primordial, sino en chimeneas hidrotermales alcalinas, grietas en el fondo del océano primitivo, donde el agua ácida del océano interactuaba con fluidos alcalinos que emergían desde el interior de la Tierra. En esas grietas, de forma natural, sin biología, había gradientes de protones.
La diferencia de pH entre el fluido ácido del océano y el fluido alcalino de las chimeneas creaba exactamente el tipo de desequilibrio electroquímico que las mitocondrias crean hoy de forma activa. Lo que Lane propone es que la vida no inventó el gradiente de protones como mecanismo energético, lo encontró. Las primeras formas de vida emergieron en un entorno que ya tenía ese gradiente incorporado en la geología y aprendieron, si se puede usar ese verbo para un proceso sin agencia, a internalizarlo, a replicarlo dentro de una membrana propia para poder alejarse de la chimenea. Tu mitocondria sería, en esa interpretación, el resultado de 3.800 millones de años de refinamiento de una solución que la geoquímica del fondo del océano descubrió antes que la biología. Llevas contigo una chimenea hidrotermal, miniaturizada, portátil, encerrada en membranas dentro de membranas, pero el principio que opera en ella es el mismo que operaba en el fondo del océano antes de que existiera ningún organismo. Esto no es metáfora, es la hipótesis más consistente con la evidencia disponible sobre el origen de la bioenergética, aunque sigue siendo una hipótesis, y Lane sería el primero en decirte que hay partes del modelo que todavía necesitan más datos. Lo que sí cambia esta perspectiva es la forma de entender qué es la vida en relación con su entorno físico. No es algo que surgió a pesar de la física del planeta. Podría ser algo que surgió porque ciertas condiciones físicas del planeta hacían inevitable, o al menos muy probable, la aparición de sistemas que capturaran gradientes. Hay dos preguntas que la biología no puede responder todavía. No porque no haya suficiente investigación, porque los datos disponibles no son suficientes para decidir entre hipótesis en competencia. La primera ya la mencioné. ¿Por qué la eficiencia es lo que es y no mayor? No hay consenso. Si te interesa, busca el trabajo de Douglas Wallace sobre bioenergética mitocondrial y termorregulación. No porque tenga la respuesta, sino porque plantea el problema con precisión suficiente para ver cuánto falta. La segunda es esta. La ATP sintasa está codificada por dos genomas distintos. Algunas subunidades están codificadas por el ADN mitocondrial, el que heredaste casi exclusivamente de tu madre, sin recombinación, con una tasa de mutación mucho mayor que el ADN nuclear. Otras subunidades están codificadas por el ADN del núcleo celular. Dos sistemas genéticos completamente separados deben coordinarse para construir un solo motor de nanómetros. ¿Por qué no se fusionó ese sistema en un solo genoma en 3.800 millones de años de evolución? ¿Qué presión de selección mantiene la redundancia genómica para un componente tan crítico? Hay hipótesis que involucran velocidad de respuesta al daño oxidativo. La mitocondria necesita poder modificar su propio ADN local rápidamente cuando hay estrés metabólico, sin esperar instrucciones del núcleo. Pero es una hipótesis con evidencia parcial, no una explicación establecida. Esas dos preguntas tienen décadas de investigación activa detrás y todavía abiertas. Empezaste este video con una imagen. Respirás, obtenés oxígeno, el oxígeno te da energía, exhalás desecho. Es una descripción de lo que pasa en tus pulmones. No está mal, pero es la parte superficial de un sistema que opera con una lógica completamente distinta por debajo. Lo que realmente ocurre es un sistema de gestión de electrones. La glucosa se desmonta para liberar electrones de alta energía. Esos electrones viajan por una cadena de proteínas, cediendo energía en cada paso. Esa energía
se usa para empujar protones contra una membrana. Los protones acumulados crean presión. Esa presión hace girar un motor. Ese motor carga resortes moleculares. Los resortes se disparan donde se los necesita. Y al final, cuando los electrones ya no tienen más energía que ceder, el oxígeno los recoge, junto con protones, y forma agua. Eso es lo que exhalas como señal de que el proceso funcionó. No sos un organismo que respira oxígeno para vivir, sos un organismo que mueve electrones para vivir. El oxígeno es la infraestructura de drenaje que impide que el sistema se sature. Una vez que viste eso, la versión anterior no vuelve. No porque sea más poética, porque es más exacta. Y la exactitud, una vez que la tenés, ocupa el lugar que antes tenía la aproximación.